Usted cuando está en las inferiores, tengo entendido que surge del Torino, el Toro. ¿Cuál era su principal anhelo cuando era un chavo de 19 años en academia? Bueno, yo tenía la ilusión de llegar a ser un futbolista profesional. Al final lo logré y tuve muy buenas temporadas en Italia como el extranjero también, porque después del América me fui en Alemania con la Eintracht Frankfurt. Ahí sí tenía un año solo de contrato, pero al final de la temporada me ofrecieron tres. Y al final decidí de regresar a Italia porque teníamos chicos, los hijos pequeños, entonces al final regresamos a Italia. No creo fue una buena idea porque en Italia solo jugué una temporada en primera división y después dejé el fútbol profesional a los 34. La verdad era que tenía una lesión bastante seria a la rodilla y eso perjudicó mi trayectoria, mi carrera al final de... El deporte profesional no es una cosa que te va paso a paso logrando, ¿no? Al final, ahora sí, siento que las rodillas hacen mucho trabajo en ese momento, parece que tenga 80 años, no, no Sí, sí. 56. Es parte de la vida, de tu profesión y todo. Pero... ¿Usted aprendió español aquí en México o ya hablaba español No. antes? Lo aprendí ahí porque me acuerdo que porque sí, el castellano es un idioma bastante parecido al italiano, pero no es propiamente Un po'. que poniéndole una es al final de las palabras es lo mismo. Entonces, me acuerdo que decidí de aprender bien el español para hablar y hacerme entender de la forma. Me di cuenta que necesitaba aprender el español o el castellano cuando tuve un pequeño Sí. problema con Bielsa. Fue un missing understanding en el sentido que yo dije una cosa que fue escrita, fue reportada en los periódicos de una forma tal que tenía totalmente otro sentido. Entonces tuve que explicarme gracias a José Robulota con el mister, con el profe, con Marcelo Bielsa, y al final logré explicar cuál era el sentido de mi entrevista, pero no fue sencillo en aquel. Claro. Causó muchos problemas, entiendo, ¿no? No, muchos problemas no, pero un problema al principio sí. Sí, muchas veces las palabras se suelen sacar de contexto y la prensa luego entiende lo que quiere, ¿no? En ese caso le pasó a usted. Le pasó a usted. Interesante historia que me cuenta sobre el maestro Bielsa. ¿Considera usted que fue el maestro Bielsa el técnico que le dejó a usted un aprendizaje o fue otro entrenador? No, yo he tenido varios entrenadores importantes como Mircea Lucescu, como Sven-Goran Eriksson, pero Bielsa creo que en el 95 fue el primer entrenador que tenía un approach así mirado, así focalizado sobre el sentido táctico. Un entrenador que tenía, miraba todos los detalles, los más pequeños, bajo el sentido táctico. Y eso era algo que hasta aquel entonces no se veía mucho entre los entrenadores. Yo me acuerdo que él
eh, solía dividir la cancha en varias zonas gracias a un elástico blanco que iba partiendo toda la cancha. Entonces tú en una zona tenías que jugar la pelota, en otra tenía que recibirla, en otra que tenía que definir, en otra tenía que cabecear. Entonces, varias cosas que eran bastante, nunca más, hasta aquel entonces nunca había visto y me daban mucha curiosidad. Era un entrenador que seguro estaba, ya trabajaba de una forma muy adelantada, ¿no? Comparado con los tiempos en que se vivía en aquel entonces. Usted está haciendo historia en un país que en los 80s, 90, 70s era una selección que dominaba el fútbol en naciones, en las naciones. Ahora usted llega a una Hungría, la clasifica a la Euro, después de que en el 2014 estuvo una competición difícil. Usted es ahora un héroe para el país, prácticamente. Bueno, en ese momento hay mucho entusiasmo y ilusión en el fútbol porque por la primera vez en la historia, Hungría, a pesar de una tradición, de una historia futbolística muy importante alrededor de los años 50 y 60, cuando el equipo de Hungría se llamaba el equipo de oro, l'Arany Chapate, en el idioma húngaro. Y a pesar de eso, hemos logrado ahora de calificar para la segunda vez enseguida, o sea, en 2016 y ahora en el europeo siguiente, es la primera vez en la historia que Hungría puede jugar dos europeos enseguida. Y hemos logrado ahora con los últimos resultados. ¿Cómo? Va usted invicto en el Sí, presente año sí, 2021, invicto. sí, tenemos, sí, creo, 9 o 10 resultados en una racha, es decir, era desde los años, del año 72 que faltaba una racha así buena. Y bueno, son pequeños logros que pero nos dan confianza para el futuro, a pesar que el futuro sea muy difícil, porque los próximos partidos serán contra Portugal, contra Francia y contra Alemania. Alemania, un grupo muy difícil. No, es un grupo, es el grupo de la muerte, es el Sí, grupo sí. más difícil de todos en el europeo. Claro que nosotros somos los contra quien el rival intentará marcar más goles. Ojalá que no lo logren, que podemos ser una sorpresa para ese. Sí, especialmente como lo fue Costa Rica en el Mundial 2014, el Porto actualmente en la Champions. Ustedes pueden ser el Ojalá, caballo negro ojalá. en esa clasificación. Sí, especialmente tienen a Dominique Szoboszlai en una temporada a alto nivel. Aquel golazo contra Turquía, tiro libre. Cómo fue ese momento? Ma desafortunadamente ahora Dominic se encuentra lesionado. Hace tiempo que es lesionado, porque desde cuando se fue de Salzburg a Leipzig, lo ficharon ahí en Alemania y desde enero no está ni siquiera entrenando con el equipo. Creo que solo en la última semana se ha juntado al equipo y está entrenando con ellos. Ojalá pueda recuperarse, pueda jugar algunos partidos, porque necesitamos de su calidad, de su forma de jugar, más que nada porque ahora tenemos también otro jugador que se lesionó en el último partido contra Andorra, que es su sustituto natural, y entonces sería muy importante para nosotros recuperar a Dominic. ¿Cuál es su parado táctico, maestro Rossi? ¿Cómo prepara sus partidos? Yo creo que hoy en el fútbol de hoy
el sistema de juego es importante, pero más importantes son los conceptos, los principios, y creo que nosotros en los últimos 8 o 11 partidos siempre hemos jugado con una defensa con 3. Es decir, hemos jugado 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-1-2, pero la base siempre ha sido con los 3 defensas. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta varias cosas, cómo se encuentran mejor los jugadores, cómo ellos se sienten bien en ese sistema. Es un sistema con la defensa, con los 3, que te permite de ser defensivo si quieres, ofensivo si quieres. Todo depende de la forma en que tú lo piensas en el momento del partido, pero por supuesto que puedes ir a presionar por arriba, puede ser agresivo, ir a buscar el 1 contra 1 a toda cancha. Es decir, es un sistema que te permite varias opciones. Entiendo. ¿Cómo fue también, profesor Rossi, lo que fue la UEFA Nations League? Ustedes comienzan en el grupo, en la Liga C, juegan contra Grecia, juegan contra Estonia y Finlandia. Ustedes logran el pase a la Nations B, en la cual se encontraba con Croacia, Gales, y también fue algo difícil. ¿Cómo asumieron esos partidos? No, con Croacia y Gales jugamos los partidos de calificación al Euro. Cierto. El grupo B fue Rusia y Turquía. Sí, en el grupo B de Nation jugamos contra Serbia, Rusia y Turquía, que eran 3 equipos sobre el papel mucho mejor que nosotros, pero logramos ganar el grupo, y ahora estamos en la primera división, en el grupo A de Nations League, a ver quién iremos a enfrentar. Creo todos los mejores equipos de Europa, pero mientras tenemos la calificación para el Mundial y el Europeo. Entonces, los próximos 4 partidos oficiales para nosotros serán contra, como decía antes, Portugal, Francia, Alemania y Inglaterra. Tenemos partidos casi imposibles, ¿no? Casi imposibles, pero confío en que el partido contra Inglaterra será decisivo en el estadio, en el Puskás Arena. ¿Cómo recibe la afición, cómo recibe el país a Marco Rossi? ¿Cómo lo recibe la hinchada de Hungría? Yo en Hungría, desde el principio, desde cuando llegué en 2012, siempre he sentido un gran respeto de todo lado, de parte de todos los hinchas, no solo los hinchas de Honvéd. Al principio era el entrenador de Honvéd, ahora que soy el entrenador de la selección. Lo que yo siento es que la verdad, para la mayoría, claro que nunca más puedes poner todo de acuerdo, pero la mayoría de la gente me quiere. Y eso es una sensación muy linda para mí, y me motiva y para un lado, pero para otro lado me mete mucha presión, ¿no? Y sé que cada vez siento que tengo que hacer algo más, y no siempre es sencillo. Probablemente eso que usted desea hacer más por la selección es el Mundial. ¿Usted se ve en Qatar? Esa sería mi sueño. En ese momento no podemos decir que es un objetivo, porque seríamos demasiado, como decir, presuntuoso, ¿no? Y no es nuestro caso, porque sabemos que solo califica el primero del grupo, y el primero creo que al final será Inglaterra.
Después, los mejores segundos podrían pelear para 3 pases más para el Mundial. Llegar segundo sería casi un milagro porque tenemos que llegar antes de Polonia. Polonia tiene jugadores increíbles, Lewandowski sobre todos, pero también Milik, también Piontek, también Zielinski, muchos otros. Entonces no va a ser sencillo. En ese momento podemos hablar de un sueño que hemos empezado ahora, entonces todavía es un sueño que sigue viviendo, pero es un sueño al momento.